Pues la justicia en El Salvador. Es impresionante lo que hemos visto en el manejo carcelario de El Salvador. La noticia de la política del presidente Bukele contra las bandas criminales es de mano dura, muy dura. Las imágenes de las cárceles en El Salvador y de ese primer gran centro de confinamiento del terrorismo, repito, ha sido noticia para todos los países de la región. Hemos visto desfilar por las calles a los pandilleros prácticamente en calzoncillos. Ahora lo que estamos viendo es un centro que puede guardar 40.000 criminales. El presidente Bukele ha encargado a su viceministro de Justicia como director de los centros penales de ese país. Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia en El Salvador, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer saludarlos y podernos dirigir a todo el pueblo colombiano. Es un gusto estar en este medio W Radio y contigo te doy un fuerte abrazo, un gran saludo, Julio Sánchez, de verdad que es un placer. Señor viceministro, el honor es nuestro. Mire, viceministro, le hablo desde un país que tiene un territorio un poco más grande que El Salvador y que tiene una población carcelaria más grande que El Salvador y que tiene un inventario de delincuentes más grandes que los del Salvador. Y quisiera que usted nos contara en cuánto tiempo se hizo una cárcel para 40.000 presos. Yo creería, y para poner en contexto, en realidad, todo lo que se ha vivido aquí en El Salvador, no solo en este periodo que está el señor presidente Nayib Bukele, sino que, y tú bien lo puedes decir con cifras, obviamente, que además son datos mayores los que puede tener en Colombia. Sin embargo, si lo ponemos por índices poblacional versus delincuencia, El Salvador definitivamente había llegado a estándares totalmente desbordados. Desde 1993, que se empieza a sacar ya una data de homicidios per cápita por cada 100.000 habitantes, posterior a la guerra civil, después de los acuerdos de paz que sucedieron en 1992, El Salvador de 1993 hacia mayo de 2019, recién pasado 3 años y meses, estábamos rankeando en el primer lugar de muertes per cápita a nivel mundial. Éramos la capital de la muerte del mundo. ¿Por qué? Porque teníamos un cáncer, un mal que obviamente estaba arraigado a la sociedad, que son las maras y pandillas. Definitivamente te puedo mencionar que las maras y pandillas eran catalogados dentro de los grupos, obviamente deben ser a la par de las mafias sicilianas, a la par de todos estos grupos que estaban generando tanto luto y dolor al pueblo salvadoreño. Por más de 30 años, nosotros en un país pequeño teníamos a diario 20, 30 homicidios, fines de semana que superaban los 60 homicidios, con una población de 100 millones de salvadoreños. Per cápita teníamos 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estábamos en el primer lugar a nivel mundial. Era insostenible. La población había perdido ya la esperanza acá que se pudiera hacer algo. Y desde la entrada del gobierno del presidente Nayib Bukele y que se estableció el Plan Control Territorial en sus diferentes etapas y fases que conlleva, hoy nos encontramos en la etapa de la extracción, que estamos yendo y cercamos grandes centros poblacionales como municipios completos para extraer hasta el último pandillero en base a nuestros registros. Y hoy te puedo mencionar, ya después de que controlamos el primer año, teníamos que controlar las cárceles. Y es el tema importante que estamos hablando ahorita. Nosotros
antes de controlar las calles teníamos que controlar nuestras cárceles. No se podía hacer al revés, definitivamente. El Estado tenía que tener control, orden y disciplina dentro de los centros penitenciarios. Y eso no lo soltamos desde el 20 de junio, a escasos 20 días de que había asumido el señor presidente Nayib Bukele. Empezamos a destruir y desbaratar todas esas mafias que existían dentro de cada uno de los centros penitenciarios de El Salvador. Un mal insostenible, que lo controlamos y eran sus centros de operaciones. Evitamos que saliera una sola orden desde los centros penitenciarios porque desde ahí se planificaba todo hacia el exterior, y eso fue un golpe rotundo que empezó a dar el señor presidente Nayib Bukele, que te puedo decir, a 3 años, casi en junio cumple su 4º año ya como mandatario de El Salvador, y este 2023 tenemos 42 días sin homicidios. En estos 2 meses. Pero 42 días sin homicidios, increíblemente. Volvamos a la pregunta inicial. ¿En cuánto tiempo usted construyó esta cárcel? La cárcel se construyó en menos de 1 año, en 8 meses prácticamente. El Ministerio de Obras Públicas empezó, y la Dirección General de Centros Penales, empezamos a trabajar en conjunto para elaborar la cárcel. Definitivamente ha sido diseñada totalmente por técnicos y especialistas salvadoreños, y podemos mencionar que es una cárcel, es la más grande de América Latina definitivamente. Va a albergar a 40,000 pandilleros, terroristas de los altos grados dentro de estos grupos, como rafleros nacionales, rafleros históricos, que son los que crearon prácticamente estas maras y pandillas en El Salvador, que vinieron, recordemos que es un mal que se creó en Estados Unidos, y a raíz de las deportaciones vinieron a El Salvador, y gobiernos anteriores, por tener muy escaso, obviamente, las oportunidades dentro de cada uno de los estratos sociales, encontró terreno fértil las pandillas para ir proliferándose. Nosotros en 8 meses la construimos. Fueron más de 2,000 trabajadores que estuvieron día y noche, 24 horas. Y es que el centro de confinamiento del terrorismo, que es SECOT, en la cárcel que estamos mencionando ahorita, no es únicamente una cárcel más. Ese definitivamente es el punto neurálgico que a la población salvadoreña le vamos a garantizar que los sujetos que van a estar ahí han sido los que han planificado todo el último dolor al pueblo salvadoreño, que nos tenía tranqueando en el número 1, homicidios per cápita a nivel mundial. Viceministro. Sí. Viceministro, usted dijo algo en lo que tiene razón, y es que en nuestras cárceles de El Salvador, de México, de Colombia y de muchos países, al menos aquí el problema es que el recluso sigue delinquiendo desde la cárcel. ¿Esto quiere decir que en su cárcel nueva, en esta mega cárcel, allí un prisionero no tendrá acceso a un teléfono? Te lo garantizo, no solo en esta cárcel nueva. Nosotros desde el 20 de junio de 2019 se bloqueó la señal totalmente en todos los centros penitenciarios del país, después de generar los traslados, de destruir las mafias, y el señor presidente Nayib Bukele a todas las telefónicas que están habilitadas obviamente para operar en El Salvador, les dio 72 horas para que bloquearan la señal. Y el manejo, vamos a proceder legalmente. Entonces, ministro, ¿y el manejo de la cárcel es privado o público? Una sola orden. Sí. Por lo tanto, el manejo de la cárcel, ¿es privado o público, ministro? Es público. Todas las cárceles son públicas. La maneja la Dirección General de Centros Penales, por lo tanto, que soy el titular, obviamente, que está operando todo eso. Operamos con un director de cada uno de los centros penitenciarios, con custodios también entrenados, capacitados por parte de la Academia Nacional de Seguridad Pública,
que también es donde se capacita a la Policía Nacional Civil, que es nuestra fuerza de seguridad, a la par del ejército, pero muy diferente obviamente el tema de capacitación. Y debemos de decirlo, nosotros también hemos garantizado en este nuevo centro, van a estar las 3 fuerzas de seguridad. La Fuerza Armada tiene 2 anillos que generan las primeras protecciones. La Fuerza Armada, todo el contorno del centro penitenciario en el exterior, tiene totalmente rodeado, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nunca, ese anillo va a estar totalmente fuerte en todo el tema que es el hombre muerto, que se menciona, que son los metros posteriores del que continuos y que colindan con las paredes del centro penitenciario. Obviamente ahí la Fuerza Armada tiene todas las herramientas para poder operar letalmente si de ser necesario. Obviamente que... Vamos a intentarlo nuevamente. Fue primera página, Félix, del New York Times esta cárcel, ¿no? Todo el tema ha sido primera página en muchos periódicos del mundo y obviamente ha generado un intenso debate también sobre derechos humanos. Sí, esa era mi siguiente pregunta. Sí, ¿Cómo manejan ellos el tema de que un preso pues es un ser humano, ¿no? Tiene derecho a verse con su familia, tiene derecho a hablar con un abogado, tiene derecho a una llamada telefónica, no sé, por razones humanitarias, pero veo que esto es mano dura, Félix. Sí, y es muy elogiada en muchas partes y muy criticada en otras, pero la popularidad de Bukele en El Salvador es impresionante, está sobre el 90% de aceptación, pero con muchas inquietudes en el tema de derechos humanos, muchas inquietudes sobre el tema de controles democráticos, y muchos consideran que hay precisamente un intercambio entre proponer seguridad, que es lo que se pretende, frente a acabar con controles democráticos en el país. Pero la popularidad es hoy el presidente en su país más popular del mundo. Unas cifras impresionantes y un debate también en Estados Unidos, porque lo que se ha descubierto también es que esto viene después de negociaciones que tuvo el gobierno con los grupos de pandilleros, que han generado inquietudes incluso en procesos legales en Estados Unidos. Muchos de los pandilleros pues hacían parte de las personas que hacen tránsito por El Salvador, llegando hacia el norte para cruzar la frontera, y deciden quedarse delinquiendo en El Salvador hasta llegar a las cifras impresionantes de asesinatos y de crimen. Toma esta decisión el presidente Bukele y se abre el debate ahora con esta cárcel. Señor viceministro, ¿cómo superan ustedes los temas de derechos humanos elementales de cualquier persona, incluyendo un preso, que tenga una visita de su abogado, una visita de su familia, derecho a una llamada telefónica eminentemente familiar? ¿Cómo superaron ustedes las barreras de no faltarle a los derechos humanos de los presos? Bueno, definitivamente todo este plan control territorial que se ha realizado en ese país, que definitivamente tiene a la población muy contenta y muy satisfecha por los resultados, y definitivamente hoy ya puede caminar en libertad la población. En el tema de derechos humanos nosotros nos preparamos, obviamente, tanto la policía, el ejército y centros penales. En razón, nosotros como centros penales tenemos un protocolo de buenas prácticas penitenciarias elaborado específicamente para el régimen de excepción. El régimen de excepción tiene su asidero legal, obviamente, desde que el señor presidente Nayib Bukele lo solicita a la Asamblea Legislativa, y con 64 votos de 84, que es la mayoría absoluta, se logra, obviamente, operar. Y cada mes se ha venido prorrogando ya por 10 veces el régimen de excepción, y esto es en razón de que da un asidero legal mucho más amplio para el tema, obviamente, porque son capturas masivas las que se han estado haciendo en base a temas de inteligencia, a temas de operatividad de la Policía Nacional Civil, el Ejército. O sea, hemos desplegado prácticamente todas las fuerzas vivas de seguridad del país
porque esto lo teníamos que hacer de esta manera. No se podía hacer de otra forma. El factor de la estrategia fue un factor que es determinante para que aquí, en otros casos, cuando estamos hablando de una guerra, prácticamente, contra las pandillas, no es entre civiles, no, es contra las pandillas, un grupo de delincuentes que está para ser una persona pandillero, y aquí quiero poner eso en paréntesis, para que una persona entre en la pandilla, ya sea homeboy, ya esté brincado, como les dicen ellos, en su léxico, esta persona tiene que asesinar a otro. Por lo tanto, podemos determinar estos grupos se mantienen por el tema de delinquir, que son los que más han generado, obviamente, todos estos datos negativos que tenía el país. Te puedo mencionar que en el tema de derechos humanos nosotros garantizamos, obviamente, todos los derechos humanos básicos, incluso varios procuradores de países de América Latina vinieron y fueron a verificar y se ha visto esto de una manera muy positiva. Definitivamente, porque nosotros no estamos generando un baño de sangre. Y no se ha hecho de esta manera. La policía y el ejército ha actuado con profesionalismo, así como los agentes penitenciarios de la Dirección General de Centros Penales, para la generación que esto sea el régimen de excepción, el plan control territorial, la guerra contra pandillas, sea totalmente íntegro en todos sus componentes, bajo la tutela del ordenamiento legal de nuestro país. Nosotros, cada país tiene su ordenamiento jurídico. Nosotros estamos ocupando el de nosotros, el de El Salvador. Cada país puede tener definitivamente y modificar las leyes en base a su mismo ordenamiento jurídico. Pero las fotografías que aparecen en los medios de comunicación no muestran eso, porque muestran a las personas maltratadas por la fuerza en posiciones que son muy discutibles de dignidad de la persona. Por supuesto que entiendo las razones para perseguirlos, pero con un trato que no sea el que aparece por lo menos en las fotografías que han publicado los medios en el mundo entero. Lo que te puedo mencionar respecto a eso es, y contundentemente te lo puedo mencionar, esas personas tienen una camándula de delitos, más de 10 homicidios. Esta gente es psicópata ya, como que a diario, incluso algunos, o eran operador intelectual para hacer y generar luto y dolor al pueblo salvadoreño a diario, que emitían las órdenes para que todas las clicas, programas de cada una de estas estructuras pandilleriles siguieran lacerando a la población salvadoreña. Hasta aquí, verdaderamente el baño de sangre y los derechos humanos que hay que respetar es el de la población honrada también. Y sin embargo, si usted ha visto, y usted mismo lo ha dicho, ni siquiera un tema de agresión o algo, no. Nosotros, si lo hemos trasladado de esa manera, con un convoy sumamente fuerte, hemos desplegado helicópteros, hemos desplegado las fuerzas especiales de la policía, las fuerzas especiales del ejército, los helicópteros con francotiradores, para si de ser necesario ocupar todo, no dejamos. Íbamos con vehículos totalmente blindados que han sido adquiridos últimamente por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué todo eso? Porque era el cáncer que tenía sometido al pueblo salvadoreño. Estas personas de las que estamos hablando ahorita, teníamos que desplazarlas engrietados, con esposas, manos, pies. Porque esa gente, tú le das una reacción de 2 segundos y te asesina una persona. Te asesina a ti, si estás a la par. Porque ellos nos cativan. Entonces, nosotros
teníamos que generar un traslado de una manera contundente hasta su realización, verificación, con todo el respeto que se pueda generar, pero tampoco, los planes de seguridad y este amplio operativo, donde tratamos 2.000 terroristas. ¿Cómo tratan los terroristas los países del primer mundo? Si es que nosotros no estamos trasladando a una cárcel, si estos terroristas nos hubiera capturado un país del primer mundo, sea Estados Unidos, sea cualquier otro, estuviera en la cámara de gas, estuviera con la inyección letal, la pena de muerte les aplican. Nosotros los tenemos capturados, ni siquiera asesinados. Entonces, nosotros estamos haciendo un plan totalmente integral, que es lo que verdaderamente le interesa al señor presidente Nayib Bukele, porque es esto, que el hecho que sea un despliegue amplio, fuerte y todo, es porque sabemos qué es el mal que estábamos trasladando. Sabemos que esos tipos nos podían emboscar. Cualquier situación de esas hubiera pasado. Increíblemente, se han matado familiares de los policías, a los mismos policías en los gobiernos anteriores, militares. Si aquí ha habido un baño de sangre por parte de estos terroristas, han quemado buses enteros, costas enteras con gente adentro, niños, y si querían salir, les prendían fuego, y si querían salir, les disparaban. Otros andaban en un tema, empresas de alumbrado eléctrico, andaban en lugares rurales. Si ellos eran de zonas contrarias y ni siquiera estas personas eran pertenecientes a grupos terroristas, les veían su documento único de identidad y veían de que era de otra zona, los grababan, subían los videos a machetazos, carne viva, así mataban al pueblo salvadoreño estas personas. Yo no creo que definitivamente hay otra forma para trasladarlo. Tenemos que tener toda la salvedad y garantizarle al pueblo salvadoreño, que es un mandato constitucional en este país, la seguridad, la vida de cada uno de la población. Pero yo te lo digo, aquí se va a seguir haciendo todas las acciones para salvaguardar la vida, la integridad física, la salud, todo del pueblo salvadoreño honrado. Más de 6 millones de salvadoreños sometidos por un poco más de 70,000 que estaban generando sus obras, que les generaban renta, que les quitaban sus casas, que se las expropiaban, que ellos eran los que mandaban en territorios, decían quién podía entrar, quién no. Aquí por más de 30 años no se podía visitar a un familiar que fuera de una zona contraria. ¿Por qué? Porque ellos lo decían. Ellos decían quién entra, quién no entra. Y eso definitivamente es atentar contra la soberanía del Estado, porque ellos tenían el control de los territorios. Y sin embargo se ha hecho con un gran profesionalismo de nuestras fuerzas privadas de seguridad. Yo te agradezco, verdaderamente les agradezco muchísimo la llamada. Nosotros seguimos en este vaivén de tanto operativo que estamos haciendo, pero te garantizo, y de verdad les mando un gran abrazo, amigos. Nosotros vamos a hacer todo para que la población honrada siga trabajando a diario, que el mínimo, que aunque sea esa familia que gane el mínimo y que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para ir y llevar los frijoles a la casa, las tortillas, lo poco para su familia, que esa gente no la maten en el camino a su casa, que esa gente llegue con su quincena a su hogar sin que lo hayan asaltado y todo. Y vamos a garantizar también que el pueblo salvadoreño siga y pueda prosperar, este país que estuvo tan sometido por estos grupos. No se imagina, solo un salvadoreño les puede mencionar todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo aquí, y lo hemos sentido. Así que yo te agradezco que nos haya dado la oportunidad, te mando un fuerte abrazo, ¿viste?
y sepan que aquí estamos, tienen amigos aquí, estamos trabajando con todos para que los pueblos sigan adelante. Un fuerte abrazo. Gracias. Él es el viceministro de Justicia y director de todos los centros penales de El Salvador, Osiris Luna Mesa. Es noticia por lo que hemos expresado, las preocupaciones que hay sobre la dignidad, los derechos humanos, pero el presidente Bukele tomó una decisión de mano dura, muy dura, y luchar contra la criminalidad precisamente con acciones como las que hemos comentado. Las imágenes han llegado a la primera plana de los periódicos del mundo en Estados Unidos, los presos desfilando por las calles, en nada, tienen como una... Alberto, es como una pantaloneta blanca, yo no sé si son calzoncillos. Sí, son unos calzoncillos largos, sí, pero el trato y los de verdad, agachan, pues... y los dejan en el piso, ¿no, Alberto? No, los arrodillan, algunos con la cabeza agachada, con un arma de fuego muy sofisticada. No se puede discutir, pues, el horror que cometieron, son unos delincuentes, terroristas, lo que se quiera, pero de todas maneras el derecho exige un tratamiento que corresponda a lo que es el respeto a los derechos humanos. No, y además que hay el tema de las detenciones indiscriminadas. Es que lo que se ha señalado también por organismos de derechos humanos es que obviamente hay pandilleros y el tema de la pandilla es indiscutible y grande, pero que en esas batidas se coge a cualquiera. Sí, y después no hay garantías para saber quién es o no pertenece. Y sí, sin debido proceso. Sin debido proceso los meten todos y después no regresan. Y se habla incluso de suicidios en las cárceles, muertes... y muchos temas obviamente de derechos humanos con menores de edad que acaban en las mismas condiciones sin que tengan tampoco ningún tipo de garantías. Y lo otro, lo que se habla es que en Estados Unidos hay un proceso contra 13 líderes de la MS-13 y lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos es que el gobierno de Salvador ha protegido a algunos de esos jefes de pandillas de la extradición. Porque antes de esto hubo una negociación previa, donde a cambio de que le bajaran a los homicidios, se hacían acuerdos de respaldo político y demás. Y por eso es ya del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que ha hablado de ese tema. Es que además Bukele tiene una digamos, esa presencia constante en los medios hablando de estos grupos, de estas maras, etcétera. Pero si ustedes observan el vídeo que publicó en las últimas horas, es un vídeo hecho con técnica cinematográfica, es decir, es un vídeo de propaganda, no es un vídeo de información, es un vídeo de propaganda hecho con un montón de cámaras, desde que salen de una cárcel, salen esposados con bridas en las manos a la espalda, cómo se les obliga a caminar encorvados por la calle, cómo los meten en el otro autobús, cómo entran en el nuevo centro penitenciario, con lo cual hay una labor allí de propaganda notable a través del vídeo, lo que le resulta sin duda alguna, y como nos apuntaba el viceministro, digamos que hace que Bukele tenga una gran aceptación entre la ciudadanía, ¿no? Y es que miren el vídeo, miren oyentes el vídeo, porque es espectacular en producción cinematográfica. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.